le diré que he pecado, me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento, y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado, me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste lleno de amor y misericordia. He vuelto a casa de mi Padre. He vuelto a casa de mi Padre. Ponemos en el altar las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes, de su familia, para que el Señor les conceda lo que con fe le piden. Continuamos pidiendo por la justicia y la paz de la entidad del país y del mundo entero. En especial ponemos la salud de todos los que habitamos en este mundo, que el Señor nos conceda ser perseverantes en el cuidado integral de nuestra salud, para que con nuestra vida demos testimonio de su infinita misericordia. Ponemos a todos aquellos que han sido tocados por el coronavirus, para que reincorporados a la asamblea de sus fieles con plena salud, con su vida, glorifiquen a Dios permanentemente. Pedimos por sus familias para que el Señor les conceda perseverancia y constancia en el acompañamiento. Sean conscientes que son imagen de Jesús, médico de cuerpos y almas para sus seres queridos. Procuren su salud y junto con sus familiares proclamen al mundo la infinita misericordia de Dios. También encomendamos a todos los médicos, profesionales de la salud, enfermeras, científicos que arduamente en los diversos países están trabajando para dar salud biológica a todos los enfermos. Que el Señor les haga perseverar, les cuide y les dé la recompensa eterna. Y encomendamos a todos aquellos que por esta circunstancia han partido de este mundo, que encuentren como juez misericordioso a nuestro Salvador. También ponemos el eterno descanso de la señora Minerva Leticia Garza Villarreal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos pues pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia del Señor. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Padre, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede del perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria. Honor y
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Sino de toda palabra salida de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tienen 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora, vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros, para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban,
Se conmovió hasta lo más profundo y preguntó, ¿dónde la han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vena las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Nos sentamos. Nos encontramos ante el séptimo milagro, el séptimo signo en el texto de San Juan y uno de los más importantes, por no decir que casi, porque es la acción de la última cena, la pasión, donde Jesús manifiesta que es el dador de vida. Vamos a seguir un proceso de análisis en este texto partiendo de esta expresión de Jesús. Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Hemos escuchado muchas veces que ante las adversidades podemos sentirnos abatidos, desconsolados, desanimados, porque ponemos las circunstancias por encima de nuestra persona y pedimos que las realidades adversas lleguen a desarrollar, a enriquecer, a consolidar nuestra persona. Jesús es consciente de la situación. Esta enfermedad no acabará en la muerte, porque no es un proceso que degenere la adversidad, que elimine, sino es un proceso de reorientación, de concientización para que la persona atienda lo más importante que se tiene. En esta cuarentena que estamos viviendo ante el proceso del coronavirus, no es un proceso que nos impida la vida, sino que nos hace centrarnos nuevamente en nosotros, más también conocer más a los que están con nosotros, porque tal vez ya los habíamos desconocido, porque estamos ocupados, preocupados, centralizados en unas responsabilidades puntuales. Y ante esta circunstancia, ante esta adversidad, nos va a llevar plenamente a una experiencia nueva de vida, a retomar, a concientizar, a valorar lo que somos para compartir, conocer, llamar a todos los que están con nosotros. Jesús, por tanto, ve este proceso de enfermedad de Lázaro como un motivo para poder manifestarse como plenitud de vida, un motivo para que los que están en torno a Lázaro proporcionen vida. Jesús, por tanto, ante esta circunstancia, va logrando entender que el proceso tiene un punto, un tiempo. Dice el texto, se queda allí un momento más y se queda para, obviamente, tener una conciencia más plena del hacer, una conciencia de la vivencia de los que están con él. Que los que están con él entiendan el proceso, se preparen para continuar con él y sepan enfrentar. Durante los procesos de enfermedad, de adversidad, antes de actuar, tenemos que ir concientizándonos de las realidades para poder optar. Tenemos que tomar las conciencia de lo que tenemos ante nosotros para saber con qué vamos a responder, qué optar para responder, de tal manera que no nos precipitemos y que lo que decidamos u optemos nos lleve a una plenitud de vida. Jesús entonces, después de que ha vivido este proceso con sus discípulos, dice que va a tener que subir a Judea. Los discípulos se escandalizan, te querían apedrear y tú quieres volver allá. Ante las adversidades no podemos desistir, no podemos huir, porque las adversidades no tienen poder sobre nosotros.
Somos nosotros quienes tenemos poder sobre ellas, dependiendo de la objetividad con que se les mire a cada una de ellas. Jesús va nuevamente a Judea, al lugar en donde quiso ser o fue perseguido, con la finalidad de enfrentar, porque el enfrentar implica madurez, el enfrentar implica resurrección, el enfrentar implica vida. El que camina de día no tropieza, el que está consciente puede caminar seguro, firme, pero el que camina de noche tropieza, el que no es consciente, el que se deja llevar, el que no analiza, el que está simplemente respondiendo conforme a lo que sensorialmente experimenta. Jesús es alguien que está consciente y va peregrinando, realmente con una conciencia plena de sí. Después dice, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos pensaban en el sueño natural, hablaba de la muerte. Para los discípulos la muerte implicaba el término de la vida. Para los discípulos la expresión muerte implica un cese de todo, pero para Jesús la muerte implica un nacimiento al todo. ¿Por qué? Porque para poder vivir tenemos que morir. Para poder tener una plenitud hay que pasar de un punto A a un punto B, como lo hace Jesús, irse a Judea, morir para vivir, es decir, optar por ser mejor, enfrentar las cosas. No es el culmen de la vida, es el inicio de algo nuevo. Jesús habla de la muerte como un principio de un todo, de una plenitud. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Si muere, producirá mucho fruto. Entonces Jesús ve la muerte como un proceso de vida, no como un proceso de culmen de la vida. Los discípulos entonces hacen una reacción en Tomás. Vamos también nosotros a morir con él, sin tener la conciencia de lo que implica morir. Ellos están pensando en la muerte, en el culmen de la vida. Más bien, lo que están diciendo es, vamos a aprender a vivir como Él vive. Cuando Jesús llegó a Betania, ya llevaba Lázaro 4 días en el sepulcro. Marta apenas oyó que Jesús salió a su encuentro. Salir al encuentro de Jesús, postrarse como lo hace Marta, es un aspecto de reconocer la necesidad, de poner a Dios como el principio y fuente de nuestra vida. Es poner a un Dios que es el dador de vida. Marta reconoce plenamente en Jesús. Si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Marta confía en que Jesús está adherido a Dios porque lo ve, lo percibe, le conoce como el puente entre Dios y los hombres. Tu hermano resucitará. La resurrección no es únicamente un aspecto que se va a llevar a cabo mediante el proceso del cuerpo. La resurrección implica volver a vivir, retomar el sentido de vida, aprender a vivir plenamente. Y en este proceso de resurrección implica expresar el sentir. Jesús llora. Jesús expresa, Jesús se solidariza, Jesús vive lo que la gente vive, Marta y María, lo que el entorno a ellas viven. La resurrección implica aprender a vivir el proceso, no ausentarse del proceso, es ser sensible en el proceso, ser consciente del proceso para poderse enriquecer del proceso. Siempre que nosotros aprendemos a vivir un proceso, podemos adentrarnos más y más y más. La expresión de Jesús a Lázaro, sal de ahí, es una expresión donde está llamando a Jesús a Lázaro para que salga de esta situación en donde la persona está desanimada, donde la persona está deshecha. Somos llamados a la vida, somos llamados a no quedarnos en el sepulcro, somos llamados a la resurrección, pero implica movimiento. Lázaro comienza a caminar, sí, Jesús le manda, pero Lázaro tiene que salir, tiene que florecer. Pero para esto requerimos entender que debemos vivir el proceso. Las palabras de Jesús, te doy gracias porque me has escuchado y yo sabía que tú siempre me escuchas. Son palabras en las cuales Jesús corrobora su sentir, la experiencia. No es únicamente un decir, las cosas son adversas, las cosas son difíciles,
Pero la respuesta del Padre para Jesús no se da en la solución de los problemas, sino en la fortaleza, en la respuesta de los discípulos, en la serenidad, en la riqueza que va obteniendo. El Padre nos escucha y nos provee de lo que requerimos antes de que se lo pidamos, para que ante las adversidades no desistamos, sino que veamos su provisión y podamos entender que está con nosotros. No centralicemos al Dios que resuelve las cosas y nos libra únicamente. Veamos al Dios que en el proceso adverso nos lleva a salir del sepulcro, salir del abatimiento, salir de la resignación y nos lleva a una nueva vida. Percibamos cómo el Padre ya está actuando en su Hijo. Percibamos lo que estamos enriqueciéndonos ante esta circunstancia que estamos viviendo. Cómo nos estamos conociendo o reconociendo a los nuestros. Cómo estamos librando asperezas. Cómo estamos aprendiendo a convivir como familia, como antes ya no convivíamos por las ocupaciones y preocupaciones. Entendamos que Dios está actuando favorablemente aún y no se lo hayamos pedido, porque Dios sabe que lo necesitamos. Nos escucha y aunque no se lo pidamos, Dios ya nos concede lo que requerimos y estamos aprendiendo a retomar ante esta adversidad el sentido, la unión familiar que nos da vida. Por eso la expresión de Jesús al inicio del texto: esta enfermedad no acabará en la muerte. Los procesos de vida que vivimos no son impedimento de vida. Los procesos de vida que estamos llevando a cabo, como nos generan vida si aprendemos a adentrarnos, si aprendemos a movernos. Es decir, si no nos quedamos pasmados, sino que más bien nos movemos hacia Judea, es decir, caminamos permanentemente. De esta manera podemos ir enriqueciéndonos, confiando en Él como Marta, pero también percibiendo a un Dios que está plenamente con nosotros. Así pues, vivamos este proceso de resurrección que está dándose en nuestra vida para que, como Marta, María, Lázaro y los judíos que estaban con ellos, podamos adquirir nueva vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. A Jesús, que es nuestra resurrección y nuestra vida, pidamos por toda la humanidad y por nosotros, diciendo juntos: Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por todos los pecadores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y alivie sus dolores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos. Escúchanos, Señor Jesús, y ten piedad de nosotros y de la humanidad entera. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Vino y pan hoy te ofrecemos en unión con nuestras vidas, para que tú seas quien transforme nuestro ser. Presentamos el esfuerzo del camino recorrido, para que tú guíes nuestro caminar. Pues la vida es una viña y la uva es nuestro esfuerzo. Tómalo, Señor.
cantemos en tu honor. Bendito seas, excelso Creador, bendito seas, oh Padre Dios, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, excelso Creador, bendito seas, oh Padre Dios, bendito seas, siempre y por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Padre, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de tus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros nos unimos a ellos con nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Rogelio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todos aquellos que has llamado en estos días por la situación del coronavirus, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También te encomendamos el eterno descanso de Minerva Leticia Garza Villarreal. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Hagamos nuestra comunión espiritual. Señor nuestro Jesucristo, sabemos que está realmente presente en el Santísimo Sacramento o el altar. Te amamos por sobre todas las cosas y quisiéramos recibirte en este momento de manera sacramental. Al no poderlo hacer, te pedimos que vengas de manera espiritual a nuestros corazones.
Y como ya te hemos recibido, Jesús, nos abrazamos y unimos a ti. Oh Señor, no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado, y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Oremos. Te rogamos, Padre, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Bendice a tu pueblo, Padre, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. En Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos permanecer en paz. Excelente domingo en compañía de su familia y una semana llena de bendiciones.
Cuán hermoso es tu santuario, Dios Todopoderoso. Con qué ansias deseo estar en los atrios de tu templo. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Más vale estar un día junto a ti que 1000 lejos de ti. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial y la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sión verán al Dios supremo. Más vale estar un día junto a ti que 1000 lejos de ti. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que le temen, a los que viven sin tacha. Nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Más vale estar un día junto a ti que 1000 lejos de ti. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Más vale estar un día junto a ti que 1000 lejos de ti. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Estimado pueblo de Dios que peregrina en la iglesia de Monterrey, la paz esté con ustedes. Si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colme mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No haga nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Hasta aquí las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. Las palabras de San Pablo están llenas de una gran compasión originada en su fe en Cristo. Cuando la escribió estaba en la cárcel, muy dolido por no poder realizar la tarea de la evangelización. Pablo en este pasaje no habla con doctrina, sino desde el corazón, recordando a los filipenses la humildad que debe prevalecer en cada cristiano ante las dificultades de la vida y de la evangelización.
Nosotros, como obispos sucesores de los apóstoles, hoy nos encontramos en una situación en la que podemos experimentar sentimientos semejantes. Compartimos con todo el pueblo de Dios el dolor de no poder celebrar juntos la Eucaristía, la preocupación de los catequistas por la continuidad del acompañamiento a los niños y niñas para la primera comunión y la confirmación, y de quienes se preparan al matrimonio, la desilusión de tantos grupos misioneros que estaban ya preparados para las misiones de Semana Santa, el aplazamiento de las celebraciones de bautismo y matrimonio, el impedimento para ingresar a los hospitales y las dificultades para atender a los enfermos y las celebraciones de exequias, la preparación de la fiesta de la Pascua. Todos fieles, miembros de la vida consagrada, sacerdotes y obispos, estamos con un sentimiento de cierta impotencia. Así se sentiría San Pablo al escribir desde la cárcel. El corazón se inquieta al escuchar con compasión cristiana las noticias que llegan desde otros países en cuanto al dolor por los enfermos que no se alcanzan a atender, las personas fallecidas, muchas solas, sin auxilio médico ni espiritual, el dolor de los familiares, el temor de ser contagiado y no contar con la ayuda necesaria, la crisis económica que se vive y que continuará agravándose, la perplejidad de muchos que piensan que no pasa nada o que a mí no me va a tocar. Tanta información estresante. Muchos están angustiados, pero escuchemos a San Pablo, una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor. Cristo es nuestro Redentor, se despojó de su condición divina y vino a mostrarnos la fortaleza de su amor muriendo en la cruz. Cristo crucificado siente con su pueblo el dolor que le aqueja, no está lejano, está aquí a nuestro lado. Quiere atender el sufrimiento de cada ser humano de la forma particular en que cada uno lo experimenta. Su corazón es misericordioso, solidario con el ser humano. Él buscará la manera de dar consuelo a cada uno. Obra con mansedumbre, obra con humildad ante el sufrimiento humano. San Pablo dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo. Cristo redime al ser humano, redime lo que ha vivido y lo que cree, lo que piensa y lo que siente, lo que planea y lo que espera. El hombre redimido en Cristo y al mismo tiempo poseedor de los dones del Espíritu Santo, puede pedir a Dios la luz para comprender, la valentía para proponer y la fortaleza para actuar creyendo y amando. Como hermanos, el Espíritu Santo nos convoca, nos reúne. Hermanos, en medio de esta exigencia presente, tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Nos llena de esperanza ver al pueblo en general acatando las disposiciones de prudencia de las autoridades y de los expertos. Les agradezco a todos esta obra de caridad, de pensar en el bien de los otros. Nos anima la fe del pueblo que se encomienda y pide a Dios por todos. Gracias por vivir su sacerdocio común, intercediendo por toda la humanidad. Nos admira la entrega de tantos agentes de la salud en todo el mundo, pero sobre todo de nuestros agentes de salud de aquí entre nosotros, que están dispuestos a atender siempre. Para ellos nuestra admiración, respeto y disposición a ayudar. Gracias por continuar haciendo milagros en nuestros días. Nos empujan con aliento los gestos de cariño y solidaridad que muchas personas realizan por iniciativa propia o en comunidad desde su fe en Cristo o de su propia nobleza humana para atender al necesitado. Gracias por continuar siendo una iglesia en salida y misionera. Sabemos que se nos viene una crisis económica
y seremos probados una vez más en la justicia y la solidaridad. Pediremos a Dios sus dones y al mismo tiempo agradecemos a todas las autoridades, especialmente al ciudadano presidente de la República y al ciudadano gobernador, su trabajo en este tiempo de crisis. Pero ya desde hoy, muchas personas han mostrado el cariño hacia los demás y la corresponsabilidad en la salud. Gracias a todas las personas de buena voluntad, pues todos juntos, independientemente de la fe personal, podemos hacer un mundo mejor. Como pastores de una iglesia misionera y en salida, nos llena de esperanza ver tantos agentes de la pastoral de la iglesia redoblar esfuerzos y buscar la manera de estar cercanos al santo pueblo de Dios. Sacerdotes confesando en los patios con sana distancia, exponiendo el Santísimo en espacios abiertos o llevándolo por las calles, permitiendo la adoración por parte de los fieles, atendiendo a los enfermos, al menos haciendo llamadas y ofreciéndoles la oración y el ofrecimiento en la Eucaristía. La solicitud de muchos por ayudar a los fieles a dar nuevas fechas a sus celebraciones, las cadenas de evangelización, de oración y solidaridad a través de las redes sociales, el esfuerzo por transmitir las Eucaristías en vivo, tantos gestos loables de nuestros hermanos sacerdotes. Les agradezco su entrega y los exhorto a hacer todo lo posible para estar cerca de sus feligreses en cada comunidad sin exponer ni comprometer la salud de los mismos fieles, aprovechando los medios a nuestro alcance para dar consuelo según los sentimientos de Cristo. Cuidemos que nuestra presencia en las redes sociales sea la presencia de verdaderos pastores, no como influencers con alzacuello, predicadores de sí mismos, ansiosos de reconocimiento, sino como sacerdotes de corazón sencillo, espíritu humilde, sensibles a la circunstancia, al momento de las personas. Que todos, consagrados y consagradas, tengamos los mismos sentimientos de Cristo en la cruz y sea el mismo crucificado quien nos inspire, conforte y acompañe en nuestra vida y en nuestro misterio de consolación. Que la Virgen María, Nuestra Señora del Roble, nos cubra con su manto y su cariño. Nos prepararemos así a celebrar la Pascua del Señor.